hablaremos de los poderes de Henry Slade, que era un médium norteamericano. Nació este hombre en 1850 en los Estados Unidos. Por ahí, en 1876, emigró a Inglaterra y comenzó allí a dar unas sesiones en Londres, en Russell Square. Rápidamente se hizo famoso, porque realizaba lo que los espiritistas llaman la escritura directa. Es decir, los espíritus convocados por Slade aparecían ahí y escribían en pizarras que el medium disponía para ello. El tipo ponía una pizarra ahí y vos veías que aparecía algo escrito, ¿no? Esto se llamaba escritura directa. Además, parece que también este hombre era experto en hacer que levitaran toda clase de objetos. Agarraba y te hacía levantar, ponele esta botella que está aquí. ¿Quién no lo hace? U otra botella, seguramente otra, ¿no? También realizaba algunas materializaciones, pero incompletas, mayormente rostros y manos. Es decir, la materialización incompleta es cuando el espíritu no alcanza un ectoplasma entero, sino que aparece una parte, una especie de sinécdoque del más allá. Me parece, ponerle una mano está bien, la cara es mejor todavía. Cobraba por sus sesiones, naturalmente no iba a laburar gratis, pero prefería recibir solamente a una persona por vez en la habitación destinada a sus experimentos, igual que Rolón. Claro. Un tipo por vez, ¿no? En cuantito el visitante se sentaba, enseguida comenzaban los fenómenos y terminaban 15 minutos después. Nada de prolegómenos, de cómo le va a fulano, o frotarse las manos, pasárselas por los fondillos del pantalón, flexionarse, hacer crujir los huesos de los dedos, todos esos visajes de preparación que incluso suelen hacer algunos cirujanos antes de operar, ¿no? Se escupen las manos. ¿No se escupen las manos? No, señor. El cirujano antes de operar? Se dan un baño aséptico. Yo pensé que yo, cirujano, me escupiría las manos. Yo siempre que voy a hacer algo con las manos, me las escupo. A veces se hace un buche primero. Bueno, este no hacía nada. Directamente empezaban los fenómenos. Bien. Y las apariciones sucedían con toda regularidad y precisión. No había en Slade vacilaciones, ni histerias, ni éxtasis. Todo era rápido, breve y decisivo. Bien. Venía un tipo, pedía el mensaje de un pariente fallecido y obtenía la respuesta. O aparecía escrito en una pizarra, o aparecía la mano del tipo y la escribía, lo que sea, al instante. Total ausencia de ceremonias. Incluso Slade tenía una actitud desdeñosa para hacer los milagros. Y esto lo perjudicó, como ya veremos. En las sesiones de Slade podía oírse incluso el rasguido, el rasgar de un lápiz en la pizarra, en la tiza. Estas pizarras se guardaban bajo la mesa y cuando las examinaban después se veía escrito el mensaje. Todos aseguraban que las manos de Slade descansaban sobre la mesa. También tenía un acordeón que solía ser visitado por espíritus. Por ahí usted escuchaba en el acordeón unas polcas. La mesa cada tanto se elevaba también. Y a veces se elevaba para dejar a la vista la pizarra escrita y el acordeón. Bueno, durante bastante tiempo todo marchó muy bien. En Londres había una notable curiosidad por Slade. Lo visitaban constantemente para que hiciera sus demostraciones, pero no tardó en producirse un incidente. El profesor Ray Lankester, así se llamaba, y el doctor Donkin, un fabricante de roscas, tuvieron 2 sesiones con Slade. En la segunda, al tomar la pizarra que estaba bajo la mesa, los visitantes vieron un escrito cuando ni siquiera había empezado la sesión. Para Lancaster aquello era un engaño y escribió una carta a la prensa denunciando a Slade.
y hasta llegó a perseguirlo judicialmente por estafa. Ya. Hubo un proceso, Slade se defendió diciendo que en realidad él no sabía cuándo se producía la escritura y dijo que a veces empezaba precipitadamente y que había espíritus impacientes que escribían incluso antes de que los interesados pudieran concentrarse, ¿no? Nadie quedó muy conforme con esta explicación, pero en general uno no queda conforme con esta explicación porque no cree en los espíritus. Claro, Ese es el tema. no pregunto quién escribe. Para no quedar conforme con esta explicación hay que no creer en los espíritus. Y si uno no cree en los espíritus no debe estar conforme ni con esta explicación Ni con ninguna. No, ni la con el fíe. resto de las sesiones. Bueno, un famoso prestidigitador, el señor Maskelyne, fue citado y declaró que la mesa usada por Slade tenía una trampa oculta, pero tal declaración quedó anulada por la prueba aportada por el ebanista que la había fabricado. Bueno, entonces unas cosas Sí. leguleyas. De todos modos, los jueces dieron un fallo condenatorio. La condena fue a 3 meses de cárcel, pero con trabajo forzado. Cuando terminó la condena, Slade le escribió a este señor Lancaster ofreciéndole dar pruebas concluyentes de sus facultades a condición de no ser molestado de nuevo, pero el tipo, Lancaster, ni le contestó. Entonces Slade se asustó y se fue de Inglaterra. Llegó a Berlín, donde armó un centro para llevar adelante sus sesiones. Se decía que ignoraba el idioma alemán, a pesar de lo cual aparecían mensajes en ese idioma trazados en las pizarras, incluso con letras con caracteres del siglo XV. Bueno, no hacía falta que él supiera el alemán, bastaba con que lo supieran los espíritus tipos que, claro, que escribían la pizarra. En uno de estos encuentros, Slade invitó al jefe de policía de Berlín y a varios ciudadanos distinguidos, que son los más mamertos, a presenciar las manifestaciones. Además del asombro de todos, se produjo un incidente que voy a referir a continuación. Incidente. Parece que para impresionar al jefe de policía, Slade convocó al espíritu de un criminal que el jefe de policía había matado en un entrevero, en un tiroteo, ¿no? Y apareció el rostro del criminal, el rostro nítido de aquel criminal. Y el policía, cuando vio aquella cara, sacó el revólver y le tiró un tiro. Hombre de Lo poca fe. sacudió ahí, lo chumbó. Y ahí se terminó la sesión, Claro. imagínese. Sí. Parece un tipo, saca un revólver y tira un tiro de verdad, se termina la sesión. El medium se perturbó. Pero el jefe de policía creyó que había resucitado el criminal que él había matado y quiso matarlo otra vez para liberar a la sociedad de tan desagradable reincidencia. Claro. Reincidencia que él ya se veía venir, porque para eso uno es jefe de policía, Claro. para verse venir reincidencia. Slade quiso autorizar sus poderes con el acompañamiento de profesores ilustres, como suele ocurrir, ¿no? Bueno, invitó a tipos de la Universidad de Leipzig, filósofos conocidos, yo qué sé. Todos llegaron a un convencimiento completo de la realidad de lo observado, con exclusión de toda trampa y prestidigitación. Aquellos hombres ilustres daban fe de haber presenciado la escritura irrefutable de entidades ausentes. Estaban tan impresionados estos profesores, y asustados, me imagino también, ya que si uno cree que el fantasma que se aparece es de verdad y que no es truco, lo primero que hace es asustarse y sale corriendo, Sí, por no. más profesor que uno sea. No llega a leer nada. Si a mí me convencen de que un fantasma es verdadero, huyo. Claro, más bien. O sea, paso de la incredulidad al susto. miedo, claro. Bueno, y estos tipos, aprovechando el envión de su carrera, llegaron a lo de un notario ante quien declararon bajo juramento que los fenómenos eran auténticos, etcétera, etcétera. Por ahí, en 1885, Slade regresó a los Estados Unidos y aunque venía con el aval de estos científicos Sí. que acabo de citar o que acabo de no citar, no le fue bien. En el Boston Herald de 1886 apareció la siguiente noticia. Aquí tengo. El ejemplar original. Qué bien se conserva. Lo afanó de la hemeroteca. El célebre doctor Slade es sorprendido en Westland escribiendo pizarras
que descansan sobre sus rodillas debajo de la mesa y moviendo sillas y mesas con los dedos de las patas. Parece que algunos concurrentes a una sesión a la que se refería este diario se habían quedado en la habitación contigua y habían mirado por debajo de la puerta y vieron unos actos de agilidad con los dedos de los pies realizados por el médium, de los cuales no se daban cuenta los que sí estaban en la sesión. Slade fue detenido. Su defensa fue muy extraña. Dijo que efectivamente hacía trampa, pero que hacía trampa porque sus poderes habían menguado y que por tal motivo no podía caer en la indignidad. Muy bien. Los jueces indulgentes reconocieron que había realizado maravillas alguna vez. Qué extraordinario, certificar la autenticidad de sus actos del pasado. El pasado es notable. Bueno, increíble, ¿no? Me recuerda, sí. Pero que eso no le daba derecho a sostener estafas ulteriores. Lo mandaron en cana. Slade pagó la fianza, salió y no trabajó más como medium. Murió en 1905 en un sanatorio de Michigan, en donde ingresó merced al auxilio de espiritistas americanos que lo admiraban mucho. Era el ídolo de los espiritistas americanos. Según parece, luego del espiritismo le había dado por el alcohol y esto le fue fatal, ¿no? No había sido antes. No. Así termina la historia de Henry Slade y de sus poderes, que nos llenan de estupor por haber sido suscritos por lumbreras de Alemania, pero vaya a saber, ¿no? Recuerdo la historia de José de Copertino, aquel hombre que volaba, ciertamente, y que fue avalado por el testimonio nada menos que de Leibniz, que apareció un día y lo vio suspendido en el aire. Pero bueno, ¿qué es eso? Todos podemos ser engañados, algunos más fácilmente, como por ejemplo los onzos, como yo, pero para engañar a un vivo hace falta un poco más de arte y nada más. A veces, Alejandro, basta con tener dos más o menos vivos para que el vivo verdaderamente se deje llevar por eso. Sí, claro. Aquí ha pasado con cosas que son bastante difíciles de manejar, por ejemplo, organizaciones de bien, ecologistas. Hay dos o tres famosos que dicen, yo creo claro, en esto, claro, y ahí van todos los demás, menos usted. Menos yo. Yo ¿se le voy a acuerda decir que yo he sido pionero desconfiamos largamente en la duda de cosas como la de San José de Copertino o Greenpeace. Y lo dijimos públicamente siendo objeto de un denuesto bastante amplio. Sí, señor. Allá por un comienzo pero de ahora vuelven. Ahora son todos piolas. Vuelven con la ballena cansada. Bueno, y vuelven todos a hablar en contra de Greenpeace. Menos yo. Da gusto igual repetir y recordar esas cosas. Decía que... Gracias por recordarlo. Yo jamás hubiera cometido semejante... No, pero yo fui testigo y cómplice de esta... Ahora se dieron cuenta todos. Claro. Pero... Tarde piaste. Tarde, nadie viene así, uy, vos tenías razón, ¿no? Claro, de eso sí que no se acuerdan. Decía que de todos modos hay una cuestión básica en esto, que es esa voluntad realmente comprensible y encarnada, que es la de poder establecer algún nexo con aquellos que se fueron. Esto, ciertamente, lejos de ser despreciable, es un legítimo deseo que es aprovechado por aquellos maestros de la superchería. Nosotros siempre recordamos en estos casos a personas como Sherlock Holmes, no Sherlock Holmes sino su autor, Sir Arthur Conan Doyle, claro, que era espiritista. Que creía en las hadas. Ciertamente, creía en las hadas y en los seres pequeños, como se los llamaba a los gnomos. Y era espiritista. Era espiritista y además fue presidente de la Sociedad Espiritista de Londres y además él contó y tenía pruebas fotográficas de la aparición de ectoplasma en su casa, que era algo así como cuando Barton pintaba las paredes, que chorreaban cosas, pero ciertamente difíciles de refutar. Otro amigo de este programa, que es Harry Houdini, estaba a tal punto convencido de la capacidad de comunicación de un mundo con el otro, que convocó gente a su tumba. Bueno, y ese día se conoce que no pudo hacer nada, no contestó y todo lo demás. Prometió volver. Prometió volver un día preciso, además. Sí. Y finalmente, digamos que quizás haya algo de cierto en la capacidad de Slade al declarar en los tribunales. Un estafador capaz de convencer a un tribunal
de que en realidad antes era de un modo y ahora es de otro, es igual a aquel ladrón que puede convencer a un tribunal de que alguna vez fue malo y ahora ya no. De modo que, siendo una forma inversa de la prueba, de algún modo ambos están labrando su inocencia. Tengo para mí que es posible que haya poderes que disminuyan, que alguien haya tenido esas capacidades y en un momento la pierda. Somos testigos de cosas que suceden así. Un ideal, por ejemplo, de época, que se va diluyendo ante la comprobación de algunas decepciones. Una historia de amor que se va deshilachando. Bueno, la vida propia, la vida de uno que hace que uno sienta que esas capacidades existieron. Usted no me va a creer, pero hace 30 años yo era capaz de, etcétera, etcétera. Pelaba las naranjas solo. Algo así, como que toda historia que sucede aquí en la Tierra, en el cruce de una lengua, de un tiempo y de un espacio, necesariamente termina funcionando cuesta abajo. Y cuesta abajo es el tango que va a ilustrar la decadencia de Henry Slade, en la voz de Carlos Gardel.